Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros este martes, que es una reunión normal de estudios de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor. Tenemos hoy un invitado especialísimo, un invitado internacional, el ingeniero Ney Prieto Pérez, desde Brasil. Se está conectando con nosotros para hablarnos del tema en que él es más versado, que es el tema de la reforma, la automejoras, el automejoramiento. Ha escrito libros, el Manual Práctico del Espírita, que ha sido leído por muchos años que tenemos de militancia dentro de la doctrina espírita. Y bueno, y ha sido un pionero y un divulgador incansable, sobre todo del espiritismo aquí en Colombia, en los congresos, ha traído artistas, o sea, toda Colombia tiene una deuda de gratitud con Ney Prieto Pérez por todo lo que ha hecho. Su familia es espírita, su esposa, su hijo, son investigadores de las existencias, estudio de las regresiones a existencias anteriores. La doctora Julia, su hijo también, pues entonces es toda una familia dedicada a divulgar la doctrina espírita. Entonces es un placer y es un honor tenerlo hoy aquí. Y bueno, vamos a darle paso, no sin antes hacer nuestra habitual oración de inicio. Pido a la hermana Nancy que nos haga la oración de inicio. Nancy Aguilera desde Bogotá. Ney está conectada y nos va a hacer la oración de inicio para tu charla. Muy Adelante, buenas Nancy. noches, un saludo especial. Gracias, buenas noches, un saludo especial, Ney. De pronto no te acuerdes mucho de mí, de pronto de la cara sí. Estuvimos en el seminario que nos dictaste aquí para la Federación Espírita de Cundinamarca en noviembre del 2019, cuando se lanzó la edición del libro tuyo, Síntesis del Manual Práctico de la AME. Entonces ahí compartimos unos buenos momentos y tu conocimiento, que es lo más importante. Entonces nos disponemos a unirnos en pensamiento y sentimiento para darle gracias al Padre Creador, al Maestro Jesús, nuestros guías y protectores de esta tarea, guías y protectores de NEI, para que en amor nos acompañen, nos guíen, orienten, principalmente a nuestro invitado especial, Ney Prieto, para que con toda la lucidez y el verbo que él tiene, nos transmita ese conocimiento que nos trae para el día de hoy, que llegue a nuestras almas, a nuestros sentimientos, que todo ese conocimiento lo podamos llevar a la práctica y ser realmente esos espíritas comprometidos con todo el trabajo que tenemos que realizar primero con nosotros mismos en nuestro crecimiento moral para poder ser divulgadores reales de una doctrina clara que nos trae todos los elementos para poder ser mejores seres humanos, tener un recorrido en este planeta y esta experiencia reencarnatoria de la mejor manera y poder igualmente servirle a los demás. Por todos esos favores que hemos de recibir, mil gracias y nuevamente luz para todos, especialmente para Ney Prieto. Muchas gracias a quienes nos han invitado a ver y a todo organizador de este evento. Muchas gracias. Que así sea. Así sea. Bueno, Ney, la palabra es tuya. Gracias por estar aquí. Tienes que activar el micrófono. Ok. Allá está. Me escuchan bien, ¿verdad? Sí, señor, te escuchamos bien. Muy bien. Pues quiero decir de mi alegría y el gusto que tenemos de compartir con los hermanos
de Colombia, de que desde largo tiempo los tenemos como muy queridos, exactamente en la jornada espiritista, desde la época en Cartagena, cuando la señora Ana Fuentes de Cardona nos invitó por primera vez, creo, y por la participación en varios congresos espiritistas. El de Cartagena, por ejemplo, el de Barranquilla, y y otras ocasiones. Entonces, esto nos ha sedimentado un aprecio y un cariño, sobre todo de los hermanos que estuvieron desde Neiva trabajando en la divulgación de la doctrina de Jesús según los compañeros y instructores del Espíritu Verdad, en que el maestro Kardec se ha, por tanto, destacado como el misionero para en el empiezo del contacto que tuvo él con las tablas girantes, las tablas hablantes. Y el maestro Kardec, ya sabemos, construyó esta doctrina según el diálogo que mantuvo con la espiritualidad. Y así siguiendo una metodología científica, porque él la misma pregunta la hacía a varios médiuns en distintos lugares y las comprobaba, las comparaba, y con este tremendo labor de investigador que era, alcanzó pues construir todos estos temas. Y el tema de hoy es un tema sobre todo importante, porque él, en el Evangelio según el Espiritismo, el maestro Kardec, cuando trata del tema de los buenos espiritistas, que queremos ser, todos queremos ser los buenos espiritistas, el maestro nos dice que se reconoce el verdadero espírita en su transformación moral y en los esfuerzos que realiza para dominar sus malas inclinaciones. Entonces empezamos exatamente discutindo arriba de esta importante ponencia del maestro Kardec y cuestionamos, por ejemplo, ¿qué es la moral? ¿Qué es la moral? La moral es el bien proceder. De forma muy clara, la moral es la forma de ser bien, la forma de actuar bien. Entonces, transformación moral es naturalmente los cambios que nos toca hacer con esfuerzo, con esfuerzos en el plural, por caminar con esta moral. ¿Y cuál es la moral para nosotros? Sino la moral enseñada por el Maestro Jesús. El Espiritismo, sabemos, el Consolador prometido, vino exatamente a dar cumplimiento a las enseñanzas, a la buena nueva del Maestro Jesús.
Entonces, en este presupuesto, nos toca, como espiritistas, sermos, evidentemente, seguidores del Maestro Jesús. E seguir a Jesus é exatamente o propósito de todos nós, de qualquer religião, de qualquer raça. Venimos a este orbe exatamente por el cariño e el aconchego del Maestro Jesús para evolucionar. E el evoluir, evidentemente, solo se logra com uma toma de consciência do que em cada um de nós se deve melhorar, se deve cambiar. Então, reconhecer-se como verdadeiros espiritistas é o mesmo que reconhecer-se como seguidores do Maestro Jesus. E para seguir a Jesus, o caminho é com o coração. Jesus, que sempre foi o maior exemplo de amor em todos os momentos que viveu a manifestação de seu amor por nós, sempre foi imensa. E é por isso que, como espiritistas, temos não só um carinho por Jesus, senão que ele é o verdadeiro caminho a seguir para alcançarmos todos nós em esta forma de hijos pródigos, que dia realmente estamos todos de regresso ao seno de nosso Padre Celestial. De modo que este conceito ou esta consciência de que nós seremos certamente dia muito mais cerca de los ejemplos de Jesus, pero nos toca exatamente, e é este o propósito que gostaríamos muito de intercambiar com nossos hermanos, é exatamente a parte prática. Como alcançar? Nos acordamos muito bem de la pergunta 919, que trata em el livro de los Espíritos de la perfección, uma vez mais, la perfección moral. E el maestro Kardec pergunta, em la pergunta deste 919, qual é o meio prático mais eficaz de se melhorar nesta vida e resistir ou suplantar as instigações do mal. E é evidente que os instrutores espirituais vuelven a considerar um trabalho que se realizava há 400 anos, 400 e poucos anos antes da venida de Jesus em la Grécia. E eles, então, contestam dizendo, um sábio de la antiguidade já vos dijo, conócete a ti mesmo. E este sábio, todos nós sabemos que se estava tratando de Sócrates.
Es lo que hacía Sócrates, enseñando a grupos en su convivência familiar. Eram aquelas famílias que como que buscavam a possibilidade que seus filhos pudessem ser discípulos de Sócrates. E a forma como Sócrates ensinava era exatamente em la vida comum, em seu hogar, em que seus discípulos haciam as coisas de la casa, limpieza, sabemos bem, e entre eles se buscava exatamente com Sócrates conhecer-se. Miremos bem quão antigo é este princípio, empezado há 400 anos por Sócrates em la Grécia. E vêm os espíritos, os instrutores agora, volviendo em el siglo XIX, portanto, indicando que exatamente este é o caminho de conhecer-se como formulação para nos melhorar, para venir a entender de pouco a pouco lo que em nós se deve cambiar. E sabemos bem a que distância, hasta mesmo nós espiritistas estamos de nos conhecer por lo menos lo mínimo possível. E vuelve o maestro Kardec a la pergunta seguinte, aonde ele afirma a dificuldade, que é a nossa dificuldade, reside exatamente em conhecer-se a si mesmo. Como lograrlo? Miremos bem, la praticidade, la objetividade do maestro Kardec sempre foi assim uma força em las estruturas do conhecimento espiritista. E então, uma vez mais, vem uma contestação larga, muito larga, em que São Agostinho nos diz: haga lo que hice, lo que hacía yo quando vivi em la tierra. Al final de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista ao que hubiera hecho durante o dia e perguntava a mim mesmo, lo que hubiera faltado em algum dever, se nadie tivera motivo para de mim quejar-se. E assim, como diz esta larga contestação, que é praticamente uma formulação de la prática, al final de cada dia, perguntar a nossa consciência, buscar entender os errores ou os equívocos que cometemos, e mais que isso, lo que perjudicamos a alguém. E é evidente que muito poucos de nós, hacemos esta prática.
E esta prática modernamente se ha difundido exatamente em los processos de meditação que empieza em el exercício del silêncio interior. E evidente que buscando este encontro com nossa consciência, temos que silenciar de alguma forma los ruidos que el día a día que nos antecedió a este entonces, a este momento de autorreflexión, todo lo que pasó durante el día. Y no es poco lo que en este interior del corazón nuestro, o de nuestro corazón, las emociones que muchas veces nos dejamos llevar. Entonces, el camino, no hay otro camino, senão trabajar con el corazón. Y trabajar con el corazón es hacer el bien siempre. Tratar a los otros siempre con atención, con comprensión. Jamás rechazar a alguien que tenga un pensamiento o una idea contraria a la nuestra. Esta diferenciación de pensamientos o de conceptos es importantísimo aprendermos con aquellos que se oponen a nuestras ideas, porque en este contexto de intercambio, de aceptación, todos nosotros aprendemos con aquellos que no aceptan nuestras ideas. No importa, porque nosotros sabemos que cada uno tiene su momento de despertar. Y por eso los respetamos profundamente. Porque no podemos imponer aquilo que para nosotros es verdadero. Pues que de igual modo un día estes que se oponen podrán alcanzar, si es que estamos todos en el camino con el Maestro Jesús. Es lo que hacía este querido maestro. Escuchaba, pero entendía en la condición de cada uno que pudiera tardar un poco, mas que su destinación final sería realmente tardíamente o de forma más cerca, acercarnos todos nosotros como destino final de vivirmos como hijos de Dios, hermanos todos que somos. Y Jesús nos indica que seremos reconocidos como sus discípulos por mucho nos amarnos. Y el Espíritu Verdad nos dice, espiritistas, amaos unos a los otros, evidentemente, instruivos, pero el amor entre nosotros es así la primera expresión
del Espíritu, ¿verdad? Entonces, es lo que realmente en este momento, universalmente hablando, con la condición de que tenemos todos en esta situación de pandemia, de aprovechar el tiempo de el recolimiento para buscarmos en la práctica el esfuerzo de superar nuestras malas inclinaciones. Pero, ¿y por qué? ¿Y por qué todavía consideramos así tan impregnados de inclinaciones que no son tan buenas? Pero es fácil en ese esfuerzo identificar. Ahora, nosotros tenemos que hacer nuestros esfuerzos. Y cuando hablamos de esfuerzos, queremos entender cómo aplicar las fuerzas de nuestro espíritu en el cambio que ya entendemos. Esto no se logra, evidentemente, a corto plazo, pero si a cada noche, no a cada semana, a cada noche, buscarmos escuchar la voz de nuestro corazón, entender más los impulsos de renovación de nuestra conciencia, que es en esencia espíritu, princípio muy inteligente ya a la condición de hoy, humanos, y que es esta herencia que nos ha propiciado nuestro Padre Celestial, este impulso que todos nosotros tenemos. Y como dicen los espíritus, cuando Kardec pregunta en la 909, si nosotros pudiéramos nos mejorar con el esfuerzo de la voluntad. Y los espíritus contestaron, evidentemente, hasta con poco voluntad. Pero, como são poucos aqueles que se esforçam, quer dizer que todavia estamos quizás acomodados com estas tendências que nos conduzem, às vezes, a equivocações importantes, perjudicando o avanço en esta existencia de las oportunidades de crecer. Entonces, la voluntad, el poder de la voluntad. Y como dicen León Denis y Mahatma Gandhi, nuestra fuerza no está en la que dominamos con los músculos, pero sino con una voluntad indomable. Todo el esfuerzo se logra aplicando, evidentemente, el poder de la fuerza que tenemos en nuestro espíritu. Lo que nos falta es tomar decisiones.
decisiones importantes cuando compreendemos que durante aquel día, lastimablemente, agredimos a alguien con palabras. Y cuando quedamos con esta emoción todavía característica de las personas que se complacen con este ego. Y ahí vamos a hablar un poco de este fenómeno emocional que nos hace más egoístas, que es el orgullo. El orgullo, no nos preocupemos, todos nosotros los tenemos. A veces en reacciones muy sencillas, pero cuando alguna cosa nos ofende y reaccionamos, ahí está. Ahí está lo que debemos cambiar. Y el esfuerzo que debemos hacer en superar estas todavía inclinaciones. Entonces, conocer, por ejemplo, las manifestaciones del orgullo. ¿No? Aquel que mucho habla de sí mismo, que tiene poca paciencia en escuchar a los otros, porque él es el centro de las atenciones. Cuidado, muchísimo cuidado con estos momentos. Hablar mal de los otros, jamás, jamás. Porque cuando apuntamos un equívoco con el indicador, tenemos por lo menos 3 otros dedos volcados para nosotros mismos. Mejor es, así ya entendemos, que buscar ser sencillos en la forma de ser. Porque bem-aventurados son los pobres de espíritu. Y Jesús los prometió a ellos el reino de los cielos. Por eso, hermanos, el esfuerzo de identificar los momentos, y son muchos, principalmente en la convivencia social. Todos aquellos que mucho hablan fuertemente llaman la atención de los otros a ellos, y nosotros quedamos, como soy pequeñino, cuando delante de una persona así tan importante que habla tan fuertemente de sí mismo, de lo que ya hizo y lo que ya conquistó, sea de beneficio, sea de valores, nos quedamos así muy chiquititos, muy chiquititos. Y qué bueno que así nos vemos, nos consideramos, porque aquel que se exalta será disminuido en el reino de los cielos. Y pobres de espíritus, no quiso Jesús decir los ignorantes, absolutamente. Jesús, el sentido de pobres de espíritu de Jesús, que Jesús nos ha dado, es exatamente de los humildes, de los simples. Y por eso, cuando los discípulos alrededor del maestro preguntan: maestro,
¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Y allí al lado se encontraba un niño y Jesús lo llama, lo acaricia y contesta a sus discípulos: aquel que se comporta como este niño, a él será dado un lugar en los cielos. Y aquel que quiere ser el primero, que sea el servo de todos. Y entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo estamos nosotros que ya conocemos todo eso, que ya recibimos el mensaje del Consolador prometido por Jesús, esta doctrina que abre la conciencia, que nos hace entender las manifestaciones del corazón? Y ahí una otra pregunta que el maestro Kardec hace a los instructores espirituales: ¿cuál es el sentido de caridad como la entendía Jesús? Y los espíritus contestaron de una forma tan fuerte que para nosotros es prácticamente una manera de ser, una manera de actuar en todas las situaciones. Entonces, ¿qué dijeron estos instructores espirituales a Kardec con relación a la forma como Jesús entendía la caridad? Y la contestación muy sencilla, que ya la estudiamos por muchas veces, es que benevolencia para con todos. Hermanos, benevolencia para con todos no da absolutamente lugar a rancores, a odios, a diferencias. Después, tolerancia, indulgencia para con los equívocos de los otros. O sea, nosotros tenemos indulgencia, tolerancia para con aquellos que son así equivocados en algunos puntos. Entonces, la tolerancia es una otra forma importante de procurar entender las razones por las cuales los otros reaccionan en determinados momentos de forma agresiva, de forma violenta. Y la tercera condición es el perdón de las ofensas. Entonces, estas tres, que empiezan por letras importantes, la B de benevolencia, la I de indulgencia y la P de perdón. Me acuerdo bien de una charla de la hermana María de la Gracia exactamente sobre esa cuestión, o esta contestación de los espíritus, en que ella, como médica, venía de una época donde no había celular, como muchos de nosotros. Había un aparelho chiquitito que sonaba como un bip, ¿no? Bip, bip, indicando que el médico debería comunicarse con el hospital porque estaban a le llamar. Entonces, María de la Gracia, nuestra querida hermana de la FEDAC de Panamá, hablaba exactamente de este aparato, el BIP, y mencionaba, jamás vamos a esquecer de las tres letras, la B, la I y la P.
Entonces, sermos hoy, queridos hermanos, benevolentes para com todos. Assim hizo Jesús, porque entendia que a cada uno de nosotros, con la semilla que tenemos aquí en el interior de nuestro espíritu, llegaríamos un día a entender mejor las cosas y a sermos realmente reconocidos como hijos de Dios. Entonces, es importante. E eu les digo, evidentemente, considerando a distância que nos encontro, que eu me encontro, melhor dizendo, pero, hermanos, por menor que seja o esforço, é muito bem aceptado por la divindad. Como dijeron los espíritus, que podemos nos mejorar hasta con poco esfuerzo. De modo que consideremos que la voluntad es así la herramienta después de la oración. La voluntad es quizás la segunda mayor herramienta que tenemos, pero la voluntad tiene sus características. La voluntad tiene que ser determinada, tiene que ser objetiva. Y en los días de hoy, aplicarmos la voluntad. Es así como nos enseña André Luiz en el libro Mecanismos de la Mediunidad. Él compara la voluntad como un acelerador de partículas, el ciclotrón. Así hace André Luiz. La acción de la voluntad es dentro de la intensidad que la podamos accionarla. Tiene la acción igual a de un ciclotrón, de un acelerador de partículas que todos nos conocemos, que cuando estas partículas, un protón, se acelera y torpedea un neutrón, es tan grande esta energía que el neutrón se transforma en otras subpartículas. Así es la acción de nuestra voluntad dentro de nuestros propios condicionamientos. Cuando actuamos con fuerza de voluntad para cambiar, nosotros cambiamos. Por eso, los días actuales, exatamente en estos días, que ya no hay más lo que esperar. Y nosotros espiritistas, que tenemos este tesoro de conocimiento, no hay más que esperar al final de cada día. Y al día siguiente, realizar este esfuerzo con coraje, con voluntad. No hay nada que no podamos cambiar dentro de nosotros si así lo deseamos. Cuando no lo hacemos es porque la situación y la manera de sermos todavía nos complace. Disculpe mi malo español. Entonces, queridos hermanos, los días de hoy son días así fundamentales
para nosotros mirarnos más al nuestro interior, al diario, en este silencio de nuestras conciencias. Escuchar no solo la voz de nuestro propio espíritu, de nuestra propia conciencia, sino sermos sensibles a las inspiraciones, al apoyo de las multitudes de espíritus bondadosos que nos cercan, como nos diz nuestro Pablo de Tarso. Hay nubes de espíritus que nos ayudan, que nos inspiran. Lo que pasa es que nosotros muchas veces creamos una capa tan espesa, tan dura, que esta presencia espiritual ni siquiera nos damos a percibir. Y entonces, estes momentos preciosos, al final de cada día, de quedarmos em silêncio, se tengamos um sonido de uma música relajante, la escuchemos porque nos ajuda. A música tem uma magia impressionante dentro de las fibras de nuestro espíritu, de nuestra alma. Entonces, no, en este momento, no pensemos em nada, em nenhuma preocupação, em nenhum estresse que o dia nos ha provocado, senão nos quedemos e empecemos. Este é o primeiro passo, com a respiração. E a respiração tem seu caminho por las narinas, la traquea, los bronquios, los bronquíolos y en los pulmones. Es exactamente en los alvéolos de los pulmones que intercambiamos este oxígeno medicinal, porque el aire no es aire solamente, es fluido cósmico. Lo que respiramos es lo mismo que maneja los astros, que ocupa las galaxias infinitas. Esta energía es emanación de Dios. Entonces, cuando respiramos, es Dios que penetra nuestro organismo y va esta energía sutil, va a condensarse en las células, en los miles de millones de células, en su citoplasma. Todas las células, incluso las células nerviosas, tienen una organela importantísima que se llama mitocondrias. Las mitocondrias son condensaciones de energía vital, de energía cósmica, por así decir. Y son exactamente estas energías que se van a condensar a través de las mitocondrias en el perispíritu. Este componente, el cuerpo espiritual, así también comentado, enseñado, discutido por André Luiz, evidentemente. Nuestro cuerpo espiritual, este cuerpo sutil que mantiene una relación
molecular con nuestras células. Vean bien, no es solamente células, sino las moléculas que componen las células, que son mucho mayores y mucho mayor cantidad. Entonces, nuestro perispíritu tiene una relación molecular con nuestro cuerpo. Y lo que es importante tener en cuenta es que el perispíritu es sensible a los nuestros pensamientos. Es por eso que muchas de las enfermedades nosotros mismos las provocamos por la mala conducción de nuestros pensamientos. Y más que los pensamientos, las emociones que a ellos están estrechamente ligadas, estrechamente conjugadas. Emociones y pensamientos es exactamente lo que habita en nuestro espíritu. Y por tanto, jamás el mal hablar, la maledicencia, los primeros que nos perjudicamos somos nosotros mismos. Porque el hablar mal irradia una energía nociva que enferma a quien estamos, afinal, hablando, de quem, afinal, estamos hablando. Por isso, já aprendemos muito que este esforço de renovação, este caminho de auto-melhoramento, se logra com trabalho. Não imaginemos que vai cair de los cielos para nós outros. Jamás. Y el esfuerzo, si en nuestras plegarias pedimos apenas que nos sean dado lo que imaginamos que fuera de bueno para nosotros, estamos totalmente equivocados. Que sean nuestras plegarias, nuestras rogativas de que nos dé fuerzas, nos dé los espíritus buenos, nos den fuerzas para corregirnos, nos den fuerzas para tomar conciencia, nos aclarem nuestra consciência do que em nosotros deve ser cambiado. É evidente que isto é outra forma de uma plegária que muitas vezes só hacemos pensando em el bem que seja para nós. Não é assim que Jesus nos ensina a orar. Ele nos ensina a buscar o silêncio. É o que ele hacía quando se apartava, iba a los montes e aí quedava em sua intimidade, como se tinha com as forças divinas del Padre Celestial. E é por isso que ele nos ensinou que ele, Jesus e o Padre eram uno. Pero él dijo también que nosotros podríamos hacer lo que él hacía y hasta mucho más. Jesús no ha enseñado una broma. Y si nosotros tenemos el mismo potencial que el Padre nos ha dado,
desde el empiezo del embrión de la centella divina, del principio inteligente, ya teníamos este potencial. Es importante, meus queridos hermanos, que hagamos nuestro esfuerzo, que lutemos, buscando la energía de la voluntad para cambiarnos. No tengamos más que esperar, sino sermos buenos, benevolentes para con todos, porque, hermanos, cuando este sentimiento lindo de amar a los otros, él se propaga como ondas inductoras del bien. Si queremos transformar el mundo, transformémonos a nosotros con todo el esfuerzo a nuestro alcance. Y así es, así será siempre. De modo que el planeta está cambiando. Todos nosotros, de alguna forma, sentimos este cambio. Todos nosotros estamos sintiendo que cuando paramos, cuando escuchamos nuestro interior y fortalecemos en la respiración de las emanaciones de Dios, nosotros entramos en estados de plenitud. Yo, ustedes y Dios somos uno. Dios está en todo y principalmente dentro de nosotros. Entonces, cuando quedamos ahí solitos, con un sonido suave, y empezamos a respirar, poco a poco, Dios está entrando dentro de nós. Dios está como hálito de Dios, nos está poco a poco nos acalmando. De modo que este ejercicio, evidente que nos va poco a poco, pero tenemos que persistir, evidentemente, hacer todos los días. Empezando por la respiración, hay muchos métodos, pero y buscando nuestra conexión con el Maestro Jesús. Y ahí sentimos, les doy mi testigo, esta emoción suave tan linda, cuando buscamos sentir la presencia de Jesús. Este corazón queda enorme, queda inmenso. Es como una canción de Nando Cordel, Amor Inmenso. Esta canción es muy linda. Estoy seguro que ustedes conocen y tienen, y la escucha. Entonces, el amor inmenso de Jesús en la respiración, nosotros vamos a sentirlo. Y cuando lo sentimos, ¿qué pasa con nosotros? Les digo de corazón abierto, el deseo de ayudar, la alegría de la vida, el gran impulso de querer ayudar a los otros, porque es la forma más pronta de ayudarnos a nosotros mismos, es empezando a ayudar a los otros.
de cualquier forma, sea transmitiendo-lhe cariño, sea propiciando el alimento, la ropa, el abrigo al frío, pero que hagamos com carinho, hagamos com amor e dediquemos sempre, queridos hermanos, al Maestro Jesús todo, absolutamente todo que nuestro corazón pueda realizar, porque realizamos em su nombre e realizamos em su honor. Jesús, companheiro, hermano, de ahora y de siempre. Y que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Muchísimas gracias a ti, Ney. Gracias por estas enseñanzas tan maravillosas, tan sentidas. No sé si tengamos espacio para unas preguntas, Ney. ¿Es posible? Claro, claro, yo. Hay que aprovecharte. Então, não, mire, essa é a maior alegria. Eu sim, já não hago charlas. Me gustan muito os encontros com companheiros, intercambiando ideias e mais que ideias, intercambiando emoções de amor. Isto é o que hoje en día busco hacer. Bueno, tenemos una pregunta acá escrita, dice, de los dos medios que tiene nuestro espíritu para progresar o evolucionar, como son las herramientas intelectual y la moral, ¿con cuál de ellas se logra una evolución más rápida? Mira, por favor, la evolución no da pasos largos, al contrario. Ahora, los días de hoy son muy propios para que hagamos hasta con poco esfuerzo, hasta con poca voluntad, pero con persistencia. Y es lo que ya aprendemos con San Agustín al final de cada día. Al final de cada día. Passemos em revista. É exatamente o vigiai ensinado por Jesus. E evidentemente que nesta comunhão com Deus, no desejo de melhorar-se, de cambiar-se, de auto-melhorar-se, a ajuda espiritual, quizás hagamos passos largos. Depende do esforço de cada um. Depende do esforço de cada um. E é evidente, se vamos começar este exercício, esperemos que não se vá a lograr resultados de pronto, não? Pero el placer, el gusto, la energía en estos momentos de conexión con Jesús y con los espíritus instructores y con nuestro protector individual, que no tenemos dado la necesaria atención a ellos, a su presencia. Y ellos están siempre, sin espera que reconozcamos, pero ellos están cerca de nós, entre la nube de espíritus. Muchos de ellos se comprometieron a estar a nuestro lado en esta vida, inspirándonos. Esto ya es
uma tremenda ajuda e que podemos percebê-la exatamente neste momento, nestes momentos de conexões com a espiritualidade. Le digo de coração aberto que quando começamos a respirar e vamos entrando pouco a pouco, porque é por la respiração que o hálito divino vai impregnar todas as células de nosso corpo, como decimos, em las mitocôndrias, e nos sentimos bem, e nos sentimos em um estado intraduzível, que só podemos definir-lo ou chamarmos como plenitude, plenos com Deus. Isto sentimos, pero pratiquemos, hagamos sem nenhum desmorecimento, hagamos com persistência. Esta é a fórmula. Agora, se queremos dar passos de gigantes, espera, é melhor um passito chiquitito, pero firme, porque se damos passos de gigantes, quizás vamos tropeçar e aí ter que esperar um largo tempo para nos reabilitar. Então, as ferramentas são muito sencillas, as ferramentas estão todas aqui dentro, nosso interior, e nessas experiências. E entendendo o que São Agostinho deixou como seu exemplo, vamos encontrar respostas importantes para nosso autoconhecimento, que é uma condição, o meio prático e mais eficaz de melhorar nesta vida e resistir a las instigações del mal é conócete a ti mesmo, conoces tus reacciones y maneja-las, y las puede manejar cuando las conoces. Es eso, es la práctica, es la palabra objetiva de los espíritus a nuestro favor. No sé si el hermano que preguntó quiere dar pasos de gigante. Cuídate, porque tú puedes tropezar más adelante. Así es. Okay. Así es. Bueno, Ney, entonces te pedimos que nos hagas la oración de cierre, ¿te parece? ¿Quiere que yo haga? Sí, señor. ¿Cómo no? ¿Cómo? Si es posible. Ya, mira, queridos, ya estamos todos nosotros, es lo que siento ahora, nesse instante, en una atmósfera linda, linda. Todos nosotros que estamos en